El viaje de mi vida es el nuevo libro de Ramiro Calle y, por supuesto, teníamos que invitar a Ramiro al programa. Ya sabéis que aquí disfrutamos mucho de las charlas que tenemos con Ramiro, pero son de aquellas charlas que iluminan. Iluminan, sobre todo, porque se nota que hay verdad. Y la verdad viene de la experiencia. Y Ramiro ha pasado por muchas experiencias vitales, ha pasado por el sufrimiento. Él en este libro, El viaje de mi vida, se define como un ser eternamente insatisfecho. Pero además lo dice como una virtud, podría ser, como algo positivo, porque la insatisfacción bien canalizada, bien dirigida, pues hace realmente que evolucionemos y queramos saber más, ¿no? Porque si no nos quedamos siempre como estamos. Y esto es un trabajo continuo, ya lo sabéis. El trabajo de aprendizaje, crecimiento personal es algo continuo que nos lleva toda la vida. Ramiro, bienvenido a Alex Comunica. Hola, Alex, encantado de volver a charlar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ramiro, por estar con nosotros. El viaje de mi vida. Un viaje, que obviamente se inicia con el nacimiento, ¿no? No sabía yo, Ramiro, que eras ochomesino. Sí, ¿A eso le has encontrado algún significado? Porque yo también soy ochomesino. ¿tú ¿O también simplemente eres es cuestión de azar? ochomesino? Sí, yo nací a los Pues 8 meses. algo, oye, algo más que nos une nuestra empatía y simpatía. Y de que ahora ya, aunque yo no crea en la astrología mucho, ¿qué signo astrológico eres? Yo soy Piscis. Ah, muy bien. Amante del hogar, ¿es cierto o no? Amante de, Del hogar se dice. amante del hogar y sí, amante del hogar, pero también amante de las aventuras Es- relacionadas con lo misterioso, con lo es- invisible, que es algo que exacto, tú, Ramiro, abordas mucho también en este libro, en también. el viaje de mi vida, ¿no? El viaje de tu vida. Claro, empecemos por algo muy importante que nos determina y define a todos los seres humanos, que es la relación con el padre, con la madre. ¿Qué es lo que aprendiste de tus padres? ¿Culpas a tus padres como hace mucha gente? Es que No, soy de esta manera por jamás. culpa de mi padre, de mi madre. Jamás, eso me parece imperdonable, eso es inexcusable. Cuando un alumno en mis clases de meditación se pretesta en la psicología de los padres, siempre le digo que tiene que salir de ahí. No podemos estar toda la vida encontrando pretextos en nuestras figuras paternas, ni escolares, ni de otro tipo. No. Buda decía que hay que honrar a los padres y que salvo raras excepciones, los padres se merecen absolutamente todo, todo, todo de sus hijos. Y yo puedo decir que mis padres han sido mis grandes gurús, mis grandes maestros. De mi padre aprendí tesón, fuerza de voluntad, resistencia interior. De mi madre aprendí ternura, sensibilidad, el amor a Oriente, el amor por la poesía, por la literatura, por la mística. Se lo debo absolutamente todo a ellos. Es curioso, ¿no? Como, y esto se suele cumplir en muchas personas. De la relación con la madre depende nuestra relación con el mundo interno, ¿no? La relación con nosotros mismos, con lo que tenemos dentro, ¿no? Ahí puede ser la sensibilidad. Y en cambio de la relación con nuestro padre depende más la proyección al exterior, cómo nos relacionamos con el mundo exterior, ¿no? De alguna manera, la madre es como hemos sido su embrión, pero luego ella se convierte también en nuestro embrión. Hay una especie de maravillosa simbiosis en la madre y el hijo que dura a lo largo de toda la vida y los que creen en la reencarnación a lo largo de muchas vidas. En cambio, el padre, la figura paterna, es como un portón, es como una puerta que nos saca al exterior. En este sentido, buscando un poco el arquetipo, buscando lo simbólico, podríamos decir que la madre es introspección y el padre es extraversión. Me encanta. ¿Ves? Esta es la sencillez de las charlas con Ramiro. Porque, bueno, yo es lo que, por mi experiencia, por las entrevistas que llevo, cuando alguien sabe explicar las cosas de manera muy sencilla y escueta, es que sabe mucho. Es que sabe mucho.
cambio, cuando te complicas mucho, lías mucho la madeja, es que ahí quizá hace falta un poquito más de trabajo. Dices en tu libro, en aquellos años el trato con mi padre era escaso, pero 2 décadas después se convertiría en mi gran y confortador amigo. Y cada día que discurre, ahora que tengo la edad a la que él murió, más lo valoro, lo echo de menos y lo quiero inmensamente. A mí, Ramiro, me pasó lo mismo. Yo durante la infancia y adolescencia estuve muy desapegado de mi padre, ¿eh? Digamos que el típico padre ausente que estaba más por el trabajo que por otra cosa. Pero luego es cierto que cuando tuve pues 24 o 25 años, volví a él, ¿no? Pero ya no solo como un padre, sino como un cómplice, alguien precisamente que te ayuda en tu progreso, en tu evolución personal. Por lo tanto, aquellos que a veces nos quejamos tanto del padre ausente, quizá lo que deberíamos hacer es quejarnos menos y verlo como una evolución natural de la existencia. Ciertamente coincido contigo por completo y además es que en una edad muy similar encontré yo esa vía de acceso tan confortadora y reveladora a mi parte. Cuando yo abrí el centro de yoga en 1971 con la profesora de yoga Almudena Urie, que fue mi primera mujer, cuando abrí el centro de yoga, él me ayudó, yo diría que hasta lo extenuante, que ya más no se puede ayudar a un hijo a que cumpliera su destino, que mi destino era estar impartiendo clases de yoga. Y a partir de ahí se consolidó un nexo, pero muy, muy intenso, de alma a alma, de ser a ser, entre mi padre y yo mismo, y me sucedió lo que a ti. Y los años sucesivos mi padre fue mi cómplice, mi amigo, mi confidente, todo, absolutamente todo. Por eso nunca debemos precipitarnos en juzgar a las figuras paternas. Los hijos somos todos muy injustos. Los hijos tenemos un discernimiento muy pobre, una visión paupérrima, esclerótica con respecto a nuestros padres. Por eso, como decía Buda, insisto, los padres deben siempre ser ayudados, valorados y sobre todo que sirvan de modelo de inspiración. Son un arquetipo. Honrar a los padres, no obstante, el psicoanálisis habla de matar al padre. ¿Cómo se Pero lleva eso de matar al padre y luego honrarlo? me alegra mucho, Alex, que saques esto a colación, porque hay que matar al padre como figura, digamos, rígida, como una especie de superposición o de esquema que todos creamos con respecto a la figura paterna y también a la figura materna. Cuando atravesamos ese esquema, ese patrón, es cuando encontramos a nuestro verdadero padre y entonces surge no solo el amor, surge el amor de alma, el amor de ser a ser. También, querido amigo, hay que matar al maestro. Fíjate que cuando he preguntado a yogis en la India cuál es el mayor obstáculo en la búsqueda interior, me han dicho al final el maestro, porque si te apegas al maestro, al psicoterapeuta, al instructor, lo que fuere, a la figura paterna, no evolucionas. Matar no quiere decir ni mucho menos apartar o asesinar. Matar quiere decir que estás asesinando un plano conceptual de tu padre para encontrar a tu verdadero padre. Fíjate que los budistas zen dicen algo muy chocante. Dicen, si encuentras a Buda en tu camino, mátalo. No es irreverente, hay que entenderlo bien. Lo que hay que matar es la idea, es el concepto, es el patrón, es el juicio y el prejuicio y todo aquello que precisamente nos separa de las figuras amadas. Todos nos creemos jueces y tenemos que aprender a aceptar y no estar siempre juzgando. Es interesante esto que dice Ramiro de aprender a aceptar y no juzgar ni ser juzgado, porque
hay como una moda, una tendencia ahora de sanación del árbol genealógico. Entonces, lo que me pasa en mi vida es porque mi abuelo hizo aquello, o incluso ya aquí nos metemos en vidas pasadas, ¿no? El alma viajera, entonces el karma, tenemos que pagar el karma. Claro, parece que lo complicamos todo mucho, ¿no? Tú mismo, Ramiro, en este libro hablas de Emilio Carrere, que fue tu abuelo biológico, ¿cierto? biológico, pero no adoptivo. ¿Qué quiere decir con eso? Que no reconoció a tu madre como hija, ¿no? Por Exacto. lo Es que explicas en curioso, el libro. no la reconoció, pero trataba con ella, Pero e trataba con incluso ella. constantemente, clandestina, ocultadamente. De hecho, cuando yo tenía 3 años de vida, mi madre me llevaba a ver a mi abuelo Emilio Carrere, que en esa época era extraordinariamente famoso. Le llamaban el último bohemio de Madrid, esto era tertuliano en infinidad de cafés, era una figura muy, muy llamativa, a la que yo, eso sí, en mis libros he tildado y me afirmo en ello, y ahí juzgo, lo siento, Alex, de miserable porque por prejuicios, por miedo, no reconoció a mi madre. La adoraba, pero no la reconoció. No la reconoció legalmente ni socialmente. En el libro, Ramiro, que es una parte que a mí me interesa mucho, hablas de que siempre has sido un ser eternamente insatisfecho, ¿no? Cierto. Eternamente insatisfecho. A mí me pasa algo parecido, y a muchos también nos pasa algo parecido. Yo creo que a todos los seres humanos en principio nos pasa algo parecido. Pero claro, la clave es esa insatisfacción, cómo convertirla en gasolina para vivir y acercarnos a la esencia y no para vivirlo con angustia o ansiedad. La insatisfacción es un poco, Alex, la hermana gemela de la ansiedad, de la angustia existencial. Y la insatisfacción es como tú lo has dicho muy bien, como una gasolina, una esencia que si sabemos canalizarla, nos puede llevar muy lejos, porque qué insatisfecha era la Madre Teresa de Calcuta y qué insatisfecho era Martin Luther King o Mandela o tantas grandes personalidades, por el mismo San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús. O sea, la insatisfacción, si uno sabe movilizarla en la dirección correcta, nos puede ayudar, porque si no nos podemos volver incluso muy vegetativos, nos podemos volver vegetales, sin fuerza, sin vitalidad. Pero el problema es cuando la insatisfacción toma canales indeseados, drogas, alcohol, ludopatía o dañar a los demás o una ambición desmedida que nos lleva a lo que vengo en llamar el síndrome del triunfador fracasado, ese que cree que ha triunfado pero luego no tiene un solo amigo, no se lleva bien con su consorte, está totalmente solo y deprimido. Luego, la insatisfacción tiene un lado positivo, un signo constructivo. Ahora tiene uno totalmente destructivo y hay que aprender a servirnos de ella y no que ella se sirva de nosotros. ¿Y eso, Ramiro, cómo se hace? Eso se hace conociéndonos, sabiendo, querido Alex, que no puede ser como dice esta sociedad, todo hacia afuera. Todo hacia afuera, ese exceso de externalización nos aliena, nos demencia, perdemos nuestro hogar interior, nos sentimos vacíos, dependemos de los deleites siempre sensoriales o de otro tipo. Hay que retornar, hay que emprender alguna vez en nuestras vidas la senda del regreso. En este sentido, la lectura inteligente y profunda de la parábola del hijo pródigo, que si uno la lee superficialmente es lo más absurdo que hay, pero si le da su simbolismo real, es que el hijo pródigo sale a buscar placer, a buscar todo en el exterior y se da cuenta de que eso es más de lo mismo, que no le lleva a ningún lado.
y entonces emprende el regreso al hogar, que es su hogar interior, y se reconcilia con el Padre, que es su ser más íntimo, su yo más profundo. Tenemos que evitar eso de todo hacia afuera, sino también todo hacia adentro. Tenemos que aprender a dosificar nuestras energías. Parte de la energía para la acción, pero parte de la energía para la introspección y aprender a sentirnos y a vivirnos y de alguna manera esa especie de cancioncilla que se atribuye a San Juan de la Cruz, que reza en la nada nunca el alma está penada. La nada entendida como el vacío luminoso y profundo. En cambio, en el exterior todo está penado, porque un problema sigue a otro problema. Cuando creemos que algo ya es definitivo, se desbarata, surgen dificultades. Quien hoy te quiere, mañana te puede odiar. Lo que hoy logras, mañana lo puedes perder. Luego yo diría que en esta sociedad tan caotizada, tan babélica, tan confusa, deberíamos todos durante unos minutos al menos al día, aunque sea como una simple práctica higiénica, recogernos, regresar al hogar interior y sentirnos no solo mentalmente. La mente es una gran mentira. La mente, como decía el gran sabio Kabir, es como una casa con 1.000.000 de puertas, no lleva a ningún lado. Tenemos que hacer el corto pero muy largo camino del cerebro al corazón. Bueno, Osho, por ejemplo, tiene un libro, ¿no? Que habla de la creatividad, donde dice que, bueno, que el ser humano lo que debería adoptar la actitud del bambú, ¿no? Flexibilidad, Flexibilidad. sí. La flexibilidad. Hoy en día sabes, querido Alex, que en lo que yo llamo yoguismo, que no es el verdadero yoga, el yoguismo es el postureo, la obsesión por ser el más flexible del cementerio, de nuevo el culto al ego, de nuevo el culto al cuerpo. Pues bien, se puede ser muy flexible físicamente, pero ¿eso de qué sirve si no hay elasticidad o flexibilidad psíquica y mental? Tenemos todos que tratar de ganar esa flexibilidad psíquica y mental. Y ello depende o de una visión estrecha que nos hace muy rígidos o de una visión muy panorámica. Hoy se maneja mucho, como tú sabes, la palabra empatía, pero luego la gente no sabe realmente lo que es la empatía. Es ponerse en el lugar de los demás. Y para ponerse en el lugar de los demás tenemos que emerger, tenemos que salir de nuestro propio ego, porque desde el ego no podremos nunca captar la esencia de las otras criaturas. Y cuando digo criaturas, incluyo a todo el reino animal, porque demuestra, como decía Gandhi, volviendo a Gandhi, si un país está más o menos civilizado de acuerdo a cómo trata a sus animales. Y tristemente el ser humano trata muy, muy mal a los animales. Desaparecer para ser. Justo desvanecerte para ser. Pero fíjate, suponte que la ola del océano está aterrada, se espanta porque se va a disolver en el océano y no se da cuenta de que surge, vive y se desvanece en el océano. Pierde individualidad para ganar el sentido de lo oceánico, de lo cósmico, de lo pleno. Pero nos aferramos tanto a nuestro pequeño y mezquino ego, a nuestra falsa personalidad, que somos como aquel actor que tanto se identifica con su papel, que se cree que es el papel que representa en lugar de ser el mismo. Eso es un proceso muy grave de alienación que estamos sufriendo casi todos en la sociedad en la que vivimos. Es una alineación que ya lleva tiempo el ser humano Mucho, alienándose, ¿no? mucho. Mucho tiempo, mucho tiempo.
Por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de la educación postindustrial, esa fábrica, ¿no? Que han sido, pero que siguen siendo, ¿no? Una fábrica de copistas, ¿no? O fábrica de personas sin alma, en el sentido de que nos preparan para ser productivos o para ser convenientes al sistema. De hecho, tú en tu libro hablas de ello, ¿no? De cómo también, digamos que no tienes un grato recuerdo de tu etapa como estudiante. Dices, fui llevado a un colegio de monjas, primero, y después a un colegio de curas, en el que uno de ellos, un energúmeno de casi 2 metros de altura llamado Plácido, le propinó un bofetón a mi hermano que le reventó el oído. Ah, claro, experiencias que, claro, nos determinan como ser humano, ¿no? Es decir, si la base de todo es la educación, claro, ¿cómo debería ser esa educación para que los Claro, colegios, los institutos, dejen de ser fábricas de obreros o de zánganos o de personas que tienen que copiar o tienen que ser solo funcionales o productivas, ¿no? O vivir en la actividad, en vez de tener una acción inspirada o mirar hacia adentro, mirar hacia afuera. Que las redes sociales tampoco, Ramiro, no han ayudado mucho nada, a esa en vanidad. absoluto. Fíjate que yo en mis memorias, en este libro, El viaje de mi vida, confieso que yo mismo recibí muy malos tratos en un internado, donde el director, un tal Mancho, que era ciego, sin embargo tenía una visión especial para cogerte la cara y abofetearte y vapulearte. Yo mismo sufrí malos tratos, porque la educación es terriblemente mala en la actualidad y supongo que ya desde hace siglos. Y yo confieso en este libro que yo no he aprendido nada, nada, nada en el colegio que me haya servido en mi vida. No me enseñaron una gimnasia consciente y lúcida, sino una gimnasia ridícula y absurda, una barata calistenia. No me enseñaron a sonreír, no me enseñaron a tratar con mis amigos, con mis compañeros, a abrazar un árbol, no me enseñaron a respirar, no me enseñaron a amar a los animales. Todo lo que me enseñaron fue inútil. Fórmulas tras fórmulas químicas, físicas, etcétera, que de qué me han servido al revés. Todo eso es un material acumulado que uno tiene que desaprender. Por eso la búsqueda interior no solo es como la gente cree aprender, aprender, no, es desaprendizaje. Hay que vaciar el recipiente para volverlo a llenar de agua Ujú. clara y reveladora o inspiradora. La educación es tremenda, pero es que hemos matado la época renacentista, hemos matado la época de la ilusión por el saber, de la pasión por el arte, por la literatura. La hemos matado y nos hemos mecanizado cada día más. Y si tú, Alex, a alguien le miras a los ojos y le dices cara a cara, eres una máquina, esa persona se siente muy ofendida. Pero es que en realidad todos somos máquinas, todos estamos profundamente dormidos, todos estamos instalados en nuestro yo automático, en nuestro yo mecánico. Y de ahí hay que salir. Y claro, la sociedad como tal confabula contra el individuo. La sociedad no quiere que seas sensible, ni lúcido, ni consciente, ni tierno. Todo eso no interesa. Lo que interesa es que sigas establecido en tu yo automático, ciego, mecánico, porque así te puede manipular. Dices que aquella educación que tú viviste, Ramiro, o padeciste en tu infancia, adolescencia, que esa educación asesina la naturalidad, ¿no? Asesinaba la naturalidad, la frescura del niño, convirtiendo el colegio en una fábrica de neuróticos, aplastados por todo tipo de sentimientos de culpa e invitado a un arrepentimiento incomprensible. ¿Crees que hemos evolucionado mucho o sigue siendo la educación, la enseñanza, el colegio, una fábrica de neuróticos? No, querido Alex, no hemos evolucionado nada porque te voy a decir una cosa. Sociedades enfermas hacen individuos enfermos
individuos enfermos hacen sociedades enfermas. Estamos ahí metidos en una especie de círculo vicioso o de campo de concentración del que tratamos de salir como podamos. Por eso necesitamos enseñanzas, herramientas, métodos, mapas espirituales, brújulas que nos enseñen a salir un poco del horrendo campo de concentración en el que nos encontramos. Ahí no sirve de nada la resignación fatalista, eso es terrible. Ahí lo que sirve es la intrepidez o la valentía espiritual para decir, tengo que salir de estos cauces marcados que lo único que me llevan es a una ruina psicológica. Ya lo decía Krishnamurti, decía que si una persona díscola, por ejemplo, que no se ajusta a esta sociedad, es tratada por un psiquiatra que le adapta a esta sociedad, le hace un flaco favor el psiquiatra a esa persona, porque la está metiendo en la corriente del borreguismo, la está metiendo en la corriente de los esclavos sociales. Lo que tenemos es que tratar de cuestionar, de discernir, de oponernos a todos esos patrones que nos mantienen anclados y profundamente somnolentes. Dices en tu libro que recordamos, Ramiro acaba de publicar El viaje de mi vida, su autobiografía, que ya podéis obtener si queréis en todas las librerías digitales, físicas, habidas y por haber. Dices, mejor un eternamente insatisfecho que un copista, un imitador, un conformista o esos niños chivatos y modélicos, entre comillas, que son el vivo retrato de sus mediocres progenitores. Cierto, es que fíjate que la palabra mediocre quiere decir a medio camino. Y como hay infinidad de personas que se quedan a medio camino, no es que las llamemos peyorativamente mediocres, sino desde la compasión. Es que realmente son mediocres, se han quedado en un estado de sonambulismo que no las permite avanzar y tener más luz y tener más claridad mental y más conciencia. Pero fíjate, Alex, que me gustaría investigar contigo un poco lo siguiente. Es que desde nuestro ego desmesurado, todos nos creemos el rey de la creación. ¿Por qué? Es que eso es totalmente absurdo. Vamos, un elefante seguramente hace un bien infinitamente mejor que nosotros. Yo siempre digo que el ser humano como tal es prescindible. La vida es sagrada, pero el ser humano es prescindible. Hay un adagio en la India que reza, este planeta sin el ser humano sería un paraíso, sería un cielo. El ser humano perturba, pero es porque hemos presupuesto que el cerebro, la mente del ser humano es sana, es equilibrada, es armónica. Y hoy ya hay neurocientíficos que intrépida y valientemente nos dicen que es que la mente del ser humano está discapacitada. Y hace 2500 años Buda dijo que la mente del ser humano está arrebatada por la ofuscación, el apego o avidez y el odio. Y mientras no seamos capaces de cambiar eso y convertir la ofuscación en lucidez, el odio en amor y la avidez en generosidad, esto no va a cambiar. Porque date cuenta de algo que no sé cómo no vemos de una manera diáfana, por hiriente o doloroso que sea. No cambia nunca nada. Miles de años con profetas, con religiones, con maestros, con sistemas filosóficos. ¿Y qué cambia, Alex? ¿Ha cambiado algo? Ahora vemos cómo está el mundo en este mismo instante, cómo está el planeta. No, para mí, sinceramente, está peor que nunca. Peor. Peor, me refiero, a ver, sí que es cierto que hay un camino de despertar y muchas personas cada vez somos más conscientes, ¿no? Y nos trabajamos y vemos qué pasa adentro, ¿no? Y vemos que lo que pasa adentro pasa afuera también, la mirada más hacia adentro y menos afuera, pero estamos en la tiranía de las redes sociales, la tiranía de la vanidad, esta hoguera de las vanidades, y nos comparamos continuamente, ¿no? Y en la comparación siempre salimos perdiendo.
Y esa comparación nos provoca muchísimo sufrimiento, ¿no? Porque yo quiero tener tantos seguidores como ese, a mí me gustaría ser tan guapo, tener el físico de esa persona, porque no aprendemos a querernos, porque también es un sistema el que tenemos, Ramiro, que no nos enseña a amarnos, a aceptarnos y amarnos. No, no, es que en realidad ya lo dijo el gran psiquiatra Jung, ni siquiera sospechamos o sabemos lo que es amar. Desde el ego no puede haber amor. Cuando hay competencia, nunca puede haber amor. Si yo, Alex, estoy compitiendo contigo, no hay amor. Yo lo que quiero es que tú fracases y yo, entre comillas, triunfe. Y toda esta sociedad está programada para lo que ellos determinan que es el éxito y el fracaso, el triunfo y la derrota. Y el verdadero ser humano, el que tendría que llegar algún día y no llega, es aquel que es como una roca firme ante el halago y el insulto, la derrota o la victoria, porque la victoria no está en conseguir, en lograr, en dominar, en dejar que nuestro yo dominante esté desplegando todos sus perversos tentáculos. La verdadera victoria está en relacionarse amorosamente con uno mismo y con los demás y valorar algo que ya no valoramos, que es esencial, la ternura. Sin ternura no hay absolutamente nada. Sin ternura no hay absolutamente nada. Sin amor tampoco hay Sí, absolutamente nada. exacto. Empezando por el amor que uno se profesa o debería profesarse a uno mismo. Y tú precisamente, Ramiro, hablas también del amor en este libro, El viaje de mi vida. Dices, un escritor afirmó, el amor no es una suma de amores. Pero a veces lo cuestiono y me digo, o tal vez sí. Cada amor tiene una inmensa riqueza de matices y dispone de su propia enseñanza y energía. Toda ruptura de un amor realmente querido y sentido deja heridas. Hay que tener varios amores durante la vida. Aquello de el amor para toda la vida, eso no existe, Ramiro. O puede existir, Alex, no existe o puede existir. Hay, por ejemplo, hombres y mujeres de un solo amor. Hay otros que necesitan, digamos, como ensayar, probar una serie de amores para llegar a un amor más elevado o más definitivo, más espiritual. Lo que yo sí te puedo asegurar es que al final del sexo el amor. O sea, nunca puede haber genuino amor cuando solo buscamos el placer sensorial. ¿Por qué? Porque estás tan arrebatado, tan hipnotizado, por decirlo así, por las sensaciones, que no ves a la persona, ves las sensaciones que te provoca. De manera tal que si esa persona con su belleza te está provocando fascinantes o cautivadoras sensaciones, esa persona mañana coge lepra y la detestas y ya no quieres saber nada de ella. Si la amas de verdad, entonces, aun con lepra, aun exponiéndote a enfermar de lepra, se irás abrazando. Entonces, quizás que el amor verdadero de pareja es muy difícil encontrarlo hoy por hoy, ¿no? Ramiro, porque Es que, somos una sociedad muy egoísta, es decir, cuando alguien ya no me conviene, total, paso al siguiente, bueno, lo desecho y paso a otro. en este sentido te voy a poner un ejemplo que tiene algo de jocoso, pero que es muy cierto. Nos podemos por un momento imaginar una mamá que vaya con su niño paseando por la calle y ve a otro niño más bonito físicamente y diga, lo cambio. Eso es impensable. Pero sí, en esta sociedad de consumo, donde el sexo es sometido también a un consumo totalmente desmesurado, lo que llamaba Rimbaud el largo desenfreno, los sentidos está a la orden del día, pues sí cambiamos constantemente de objetos y convertimos al ser humano también en un objeto. Cambio de ordenador, cambio de móvil y cambio de un ser humano. Por eso yo considero que si hay sensibilidad, ternura, incluso inteligencia primordial o básica, cuando una relación de pareja acaba, cambia,
el signo de la relación. A lo mejor ya no sigues como pareja, pero sigues como dos grandes e imperecederos amigos. Pero lo que es inexplicable es que personas que dicen que se amaron, luego entren en esa guerra sucia, fea, mezquina de hacerse daño unos a los otros. Ramiro, tú que has vivido muchas experiencias, experiencias también traumáticas, experiencias de duelo, ¿no? Claro, hacer frente a la muerte de los padres, a la muerte de tu hermano, Miguel Ángel, al que estabas pues muy unido, ¿no? Pero no solo eso, procesos de duelo también de parejas, ¿no? Porque tú antes definías, ¿no? En el grupo uno puede estar los que encuentran un amor y es el amor para toda la vida, y en el grupo 2, bueno, pues los que experimentamos y tenemos varios amores, ¿no? Tú estarías más en el grupo 2, quizá. Ah, entonces, Ramiro, ¿cómo hacer frente a ese proceso de duelo, precisamente para que no nos pese tanto? Porque todo duelo deja heridas y por mucho que uno piense si hay una reencarnación, hay otras vidas, o ya me encontraré con mis seres queridos también en otro espacio, en otra dimensión, duele, ¿no? Sí, ¿Cómo eso hacer por frente al supuesto. proceso de duelo? Eso tienes toda la razón, querido amigo, pero yo centraría ahora, por un lado, el duelo de seres queridos que mueren y por otro lado el duelo sentimental, el duelo emocional, que es simplemente que nuestro ego es tan egoísta que no puede aceptar que una persona pueda ser mucho más feliz lejos de nosotros que con nosotros. Si hubiera amor consciente y real, pondríamos los medios para que la otra persona o la pareja sea feliz aun a riesgo de perderla. Pero me voy a centrar un poco efectivamente en el duelo de seres muy queridos como nuestros padres, nuestras madres, etcétera, que hayamos perdido, mi hermano Miguel Ángel, otras personas, sus hermanos, sus hijos, un largo etcétera. Mi amigo el periodista Jesús Fonseca a veces me dice, Ramiro, llega un momento que las pérdidas son tantas que se hacen insufribles. Porque claro, es que al avanzar en edad hay más pérdidas. Aquí no hay más que dos alternativas. Una, o te mueres antes y te ahorras la muerte de muchos seres queridos, o te mueres después y llega un momento que, como yo, querido Alex, cojo una fotografía de amigos y digo, a ver, ¿quién queda? Y no queda nadie. Es que de mi edad yo no tengo ningún amigo que pueda ya recurrir a darle una llamada. Voy a cumplir 81 años dentro de 2 meses. Pues ya es que te das cuenta de cómo todo va decayendo, de que es la certeza de Buda cuando dijo, el cuerpo nace, decae, enferma y muere. Y hay que asumirlo. O te desesperas o lo asumes. Y lo ves como un proceso natural y ves que es que la muerte forma parte de la vida y que es cuestión de tiempo y que tampoco ni siquiera podemos decir que es mejor ni peor, porque muchas veces puede ser mejor una muerte temprana y muchas veces una muerte avanzada, en una edad avanzada. Todo, Ramiro, tiene un sentido, todo lo que nos pasa en la vida tiene un sentido evolutivo, un para qué. Pues aquí te voy a contestar con una anécdota que no sé si incluyo en este libro, El viaje de mi vida. Llegué a un monje budista muy sabio en Londres. Él era de Sri Lanka y le dije, venerable, ¿qué sentido tiene la vida? Y me dijo contundentemente, el que usted quiera dar. Esto sí que es sabio. El que usted quiera dar. Todo puede tener un sentido si lo instrumentalizamos para aprender, humanizarnos, desarrollarnos, crecer. Y todo puede no tener ningún sentido si no nos despierta o nos vapulea psicológica, mental y emocionalmente. Hay personas, Alex, que han pasado por toda clase de tragedias, de enfermedades y no ha aumentado en nada su sentido de la humanidad ni la sensibilidad. Y hay personas que con un solo problema algo se ha movido en ellas y han obtenido
lo que podríamos llamar un punto de reflexión consciente de despertar. Ramiro, gracias por estar hoy en Alex Comunica. Yo Nada, recomiendo, ¿eh? Tenéis una lectura de verano, bueno, verano, otoño, invierno, digo porque ahora es verano. Una lectura que os va a inspirar, os va a acompañar, os va a serenar, os va a divertir también, porque es un libro que está muy bien escrito y se lee rápido, es decir, es un libro que se lee muy bien, que es El viaje de mi vida, de Ramiro Calle, ya en todas las librerías. Ahí lo tenéis. Ramiro, te agradezco muchísimo que hoy muchísimas hayas estado con gracias, nosotros. siempre a tu disposición y espero ponértelo más fácil con la técnica. Es que soy un verdadero desastre técnicamente hablando. Un abrazo muy fuerte, Alex. Un Feliz. abrazo, Ramiro. Cuídate mucho.